Vital en estas tardes de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de poder acompañarlos y acompañarlas en estas tardes de pandemia. Bienvenidos a este día, miércoles 14 de abril del año 2021, el segundo año de la pandemia. Hoy día hubo una buena noticia, porque las buenas noticias hay que celebrarlas, a pesar que está yendo lento, debería ser mucho más rápido, no hay duda de eso. El hecho que tengamos noticias como las de hoy día son alentadoras porque indica que el proceso está yendo. Obviamente quisiéramos que sea mucho más rápido, pero se ha anunciado que entre el 16 y el 18 de abril, eso lo anunció el presidente Francisco Sagasti, se va a convocar a 102.181 adultos mayores de 80 años para vacunarse en 11 centros de vacunación. Y hay una lista de esos 11 centros. Y los otros 77.848 adultos mayores de los 27 distritos restantes van a ser vacunados en una segunda jornada de vacunación que va a ir entre el 23 y el 25 de abril. Pues eso es una buena noticia. El proceso empieza y vamos a conversar sobre este nuevo esfuerzo de vacunación con el ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte, quien ya se encuentra con nosotros y lo saludamos a la distancia. Señor ministro, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Elmer, muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Encantado, ministro. Gracias por estar con nosotros, con todos los oyentes de RPP Noticias. ¿Está trabajando en algún lugar del Perú, ministro, o está en el despacho? Terminando un consejo de ministros que habitualmente son los miércoles en la mañana, pero que se ha prolongado un poquito. Justamente bueno, pues, viendo, entre otros temas, esto de la vacunación y todo lo referente a la pandemia. Muy bien, pues gracias por darse el tiempo de estar con los oyentes de RPP Noticias, ministro. A ver, vayamos al comienzo. Mucha gente no pudo escuchar el anuncio del presidente esta mañana. Quisiera que usted brevemente lo exponga. ¿En qué consiste este plan? Pongo el hombro, ¿cómo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? Brevemente. A ver, se inició la vacunación con los trabajadores de salud y con los que están en primera línea, policías, bomberos, etcétera, y lógicamente eso había que hacerlo institucionalmente. Pero en la medida que hemos entrado a vacunar a todos los adultos mayores, empezando por los mayores de 80, y en total los adultos mayores son 4.150.000 en el país, la única forma de hacerlo ampliamente y con la mayor celeridad es haciéndolo con una estrategia territorial, es decir, yendo a donde viven los adultos mayores, en los distritos que les corresponde, etcétera. Entonces, se ha establecido con el padrón único de vacunación que nos ha proporcionado la RENIEC, que es todos los mayores de 18 años, que son más o menos 24 millones de personas. Hemos hecho un corte a partir de 80 años o más, y eso, en el caso de Lima, corresponde más o menos a 180.000 adultos mayores, a los cuales se está convocando, y eso es lo interesante porque van a poder ver en un aplicativo que está ya en la página web del MINSA y de PCM, en qué lugar le toca votar y en qué horario cada uno de los días que se está convocando. Esta semana es viernes, sábado y domingo, con la posibilidad de lunes, martes, quien no haya podido vacunarse en los días previos se puede vacunar también. Entonces, estos días son más o menos la mitad de los distritos de Lima, y esos son unos 102.000 adultos mayores de 80, y la subsiguiente semana también viernes, sábado y domingo, con la posibilidad de que el lunes y martes se vacunen los que no hayan podido vacunarse, los otros distritos de Lima, que suman más o menos 78.000 adultos mayores. Muy bien. Entonces, eso va a garantizar que hasta fin de mes todos los adultos mayores de 80 años de Lima metropolitana estarán vacunados, pero en paralelo estamos también vacunando en diversas regiones.
A eso me quería referir. Lo de Lima está clarísimo, en 2 jornadas, 16, 17, 18, viernes, sábado y domingo, y la próxima semana igual, 23, 24, 25. Los que se queden van a poder ser vacunados lunes y martes. Eso está clarísimo en la lista. Hemos estado en la mañana ayudando a nuestros oyentes, ministro, en la radio, para que con su DNI nosotros les demos el lugar, y la página está funcionando. Felicitaciones por eso. El interior de nuestro país, ministro, ¿cómo está? A ver, hemos empezado en las 2 semanas previas con algunas regiones, porque como conoces, Elmer, la vacuna de Pfizer requiere condiciones de cadena de frío un poco exigentes, que requieren menos 70, menos 80 grados. Entonces, hemos empezado con las regiones que tienen este dispositivo, que son La Libertad, Arequipa, San Martín, Loreto, y luego hemos ampliado a Cusco y Cajamarca, pero vamos a seguir ampliando en la medida en que se garantice esa cadena de frío, que se está adecuando rápidamente porque las propias regiones están adquiriendo equipos para ese fin. Ya. Y sin embargo tenemos que estar muy seguros de que la cadena de frío funciona. A ver, ministro, estoy confundido. A ver, lo del interior del país es vacuna Pfizer, la que se va a poner en Lima es Sinopharm. No, en todos es Pfizer. No, la vacuna esto es Sinopharm, importantísimo. Sí, porque el presidente me parece que el presidente había dicho que van a poner la de Sinopharm, y con esta campaña se agotaban las dosis de Sinopharm. Aclárenos, por favor, qué vacunas se van a poner en Lima y en provincias. Claro, lo que el presidente dijo es que el 1.000.000 de vacunas de Sinopharm, que llegaron todavía en febrero, se han destinado a los trabajadores de salud, que son más o menos 500.000. Con las 2 dosis ahí se agota. Lo que él anunció es que ya está prácticamente agotada la vacunación de los trabajadores de salud. La vacuna Pfizer está sirviendo para vacunar a los adultos mayores en forma progresiva, y también se ha utilizado, por ejemplo, para los policías, para militares que están en primera línea y bomberos. O sea, todos ellos están vacunándose con Pfizer, igualmente en el caso de las regiones. Es por eso que mencionaba la necesidad de la cadena de frío. Ahora lo entiendo. Entonces, para nuestros oyentes, señora, los adultos mayores de 80 años que se van a vacunar, señor ministro, en estas 2 campañas, 16, 17 y 18 de abril, y la otra 23, 24, 25 de abril, en Lima, todos van a recibir la vacuna de Pfizer, igual los adultos mayores de 80 en el interior de nuestro país, en las regiones que mencionó. Muy bien, todos van a recibir la de Pfizer. Perfecto. Y entonces la de Sinopharm ya se agotó, ¿cierto? Ya con los profesionales de la salud. Ya se agotó, y en el caso de Pfizer estuvimos recibiendo solo 50.000 semanales durante marzo, y ahora durante abril, ya desde la semana pasada, estamos recibiendo 4 veces más, 200.000 semanales, lo que nos está permitiendo ampliar con esta modalidad, pero a partir de la primera semana de mayo vamos a recibir de Pfizer 450.000 semanales. O sea, vamos a poder duplicar lo que estamos haciendo en abril, y en junio llegan 580.000 semanales, o sea, vamos a poder ampliar mucho más. Es por eso que estamos seguros que a todos los adultos mayores los vamos a vacunar antes de que termine este gobierno, pero también a varios otros grupos, por ejemplo, los que están en primera línea, y pacientes, por ejemplo, con comorbilidades, y estamos recibiendo las recomendaciones del Comité de Ética que se ha constituido para garantizar que los criterios que se apliquen sean realmente poniendo por delante la prioridad en cuanto a la vulnerabilidad que tengan los grupos para ser vacunados. Claro que sí. Muy bien, entonces para poner orden en los números, porque a veces, ministro, los números vienen, van. En este momento, hasta hoy día, miércoles 14 de abril, ya agotadas las dosis de Sinopharm con el personal de salud. Lo que tenemos en activo son las de Pfizer que se van a usar en los adultos mayores de 80 años hasta este momento. El próximo lote de vacunas, ¿de qué marca va a ser y cuándo va a llegar?
El día de hoy están llegando 200.000 más de Pfizer. Igual la siguiente y la subsiguiente semana, durante el mes de abril, 200.000 todas de Pfizer cada semana. Y durante el mes de mayo vamos a recibir 450.000 cada semana también de Pfizer. Y en Cada junio, semana. O sea que vamos a semana. recibir 400, son 1.900.000, 3.800.000 en todo el es. mes. Ya. Y además vamos a recibir, esto ya nos fue confirmado, de COVAX Facility nos va a enviar 260.000 dosis de AstraZeneca. Eso debería llegar la próxima semana. Y en mayo vamos a recibir un poquito más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca. Por lo tanto, vamos a sumar una buena cantidad, no solo para vacunar los adultos mayores en Lima y las regiones donde se requiera la cadena de frío, sino que con AstraZeneca podemos manejarnos para las zonas más distantes donde la cadena de frío no sea lo suficiente para, por ejemplo, la vacuna Pfizer, pero sí como la vacuna AstraZeneca, que requiere solo de 2 a 8 grados. Y eso sí tenemos instalado en todo el país, porque es más o menos el tipo de vacuna que hemos estado aplicando, que el país aplica permanentemente, ¿no? Muy bien. En términos de licencia de uso de emergencia, AstraZeneca todavía no tiene un registro de la DIGEMID de uso de emergencia, ¿o ya la tiene? Sí, ya la tiene. Acaba de salir, se ha publicado, se ha aprobado el día lunes, o sea, anteayer. Hay que tener presente que son 2 AstraZeneca, aunque parezca raro. Lo que pasa es que hay una AstraZeneca que es el contrato directo entre el laboratorio y el gobierno de Perú. Eso, que son 14 millones, va a llegar recién en el segundo semestre. Eso lo debe tramitar, o sea, el registro debe tramitarlo el representante de AstraZeneca en Perú, que es una empresa aquí en el Perú. Pero lo que viene de AstraZeneca por COVAX Facility, 260.000. más el millón, más otras cantidades que llegarán en los siguientes meses, eso requiere un registro diferente. ¿Por qué razón? Porque proviene de otro laboratorio de AstraZeneca, que es de Corea. Y entonces eso exige una autorización diferente que ya se tramitó y es la que ya ha salido, porque eso se tramita directamente por la relación del gobierno peruano con la OPS y ya se emitió la autorización excepcional para la llegada de esta vacuna. Muy bien. Ahora, obviamente que estoy seguro que la DIGEMID debe estar con las antenas muy paradas, ministro, porque la vacuna de AstraZeneca está siendo evaluada por la Agencia Europea de Medicamentos con relación a este problema de los coágulos. Nosotros vamos a tener la ventaja de que cuando llegue la vacuna ya tendremos la decisión de la EMA en Europa. ¿Cierto? Así es. Y también de la OMS, ¿no? Que para el propio consumo en Europa ha dicho que continúen utilizando, no ha puesto ningún reparo la Organización Mundial de la Salud, pero en el caso nuestro efectivamente vamos a tener todos los digamos los informes que nos garantizan el adecuado uso de esta vacuna. Muy bien, fabuloso. Entonces, porque como decía al comienzo del programa, ministro, pues estamos empezando un poco tarde, pero estamos empezando, porque fíjese, poniendo en este calculador que tiene la agencia Bloomberg, el tiempo que le demoraría al Perú, ministro, para cubrir al 75% de la población, o sea, lograr lo que se llama la protección del rebaño, de la manada, de la sociedad, al ritmo que vamos, que son 28.148 dosis que se pusieron ayer, nos tomaría 4.7 años llegar a ese 75%. Pero obviamente con este calendario que nos dice, suponemos pues obviamente que, porque estamos en este momento muy lejos de muchos otros países de América Latina.
No, claro, pero es que el cálculo que se está haciendo no es real, pues porque eso se está haciendo en función de la Hasta cantidad de ayer, vacunas que han estado llegando, ¿no es hasta cierto? ayer, lógico, lógico. Claro, pero como digo, ahora están llegando en un volumen mayor y la consigna es toda vacuna que llega se aplica, o sea, no se va a reservar, no se va a guardar, nada. Y por Ujú. lo tanto, con estos 200.000 semanales, pasamos a una aplicación diaria de aproximadamente 30.000 diarias, que ya es un ritmo mayor, y cuando recibamos 450.000 semanales en mayo, vamos a duplicar esa cantidad, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. como estamos recibiendo como país en forma creciente, nosotros tenemos la seguridad que vamos a poder vacunar, es decir, el país va a poder vacunar a toda la población hasta fines de diciembre, si es que no se altera los calendarios propuestos. Correcto. Capacidad de vacunación existe, o sea, la cantidad de brigadas de vacunación del Ministerio de Salud, de E-Salud, de las Fuerzas Armadas, o sea, las sanidades de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y también del sector privado, nos garantiza que en la medida que van llegando las vacunas, vamos aplicando y vamos ampliando la velocidad de vacunación para que en el plazo más corto haya una gran cantidad de peruanos y peruanas que se puedan vacunar. Exacto. Ahora que menciona el sector privado, la Comisión de Economía acaba de aprobar por unanimidad un predictamen en el cual autorizan al sector privado, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales la adquisición, importación, almacenamiento, distribución y aplicación de la vacuna. ¿Cómo ve esto? ¿Cuál es el curso de este proyecto? Mire, esa aprobación es una reiteración de lo que ya existe en la ley. La ley permite que cualquier sector privado pueda importar. Nadie lo impide, no hay ninguna norma ni decisión de este gobierno ni de ningún gobierno anterior que impida. Lo que pasa es que tienen que tener determinadas condiciones, por ejemplo, ser droguerías, tener condiciones para el almacenamiento de las vacunas, etcétera, etcétera. Pero el problema no es ese. Como tú bien sabes, Elmer, los laboratorios que venden, ¿a quién le están vendiendo? A A los los gobiernos. estados. Correcto. En Estados Unidos es así, yo te he escuchado la vez pasada Por explicar eso supuesto. muy bien. Ujú, ujú. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque pueden vender a escala, y dos, porque hay una condición que están poniendo todos los laboratorios, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Gamaleya, etcétera, que es que el gobierno asuma el riesgo de cualquier efecto secundario que Complicación. pueda tener. Ujú, ujú. Y eso los gobiernos lo están haciendo porque es en función de su población que quieren proteger. Yo no sé si algún sector privado va a asumir esa responsabilidad, pero lo concreto es que hasta donde yo conozco, en ningún país, y en Perú tampoco, los laboratorios que ofrecen las vacunas están vendiendo al sector privado. Por lo tanto, no es una disposición que exista en alguna norma no vender al sector privado, no autorizarlo, no. El Ajá, sector privado compra vacunas, como sabemos, de todo tipo y medicamentos claro, claro. que están autorizados. Entonces, ese no Ministro, es el problema. La norma que está siendo aprobada en el Congreso no le añade nada a la normatividad y a la en- autorización que pudieran entonces, tener si es que lo ven. entonces, ¿cómo debemos interpretar este acto político? ¿Cómo lo debemos interpretar? Sinceramente yo creo que por desconocimiento, pero un desconocimiento raro, porque el propio Congreso aprobó en octubre o noviembre ha sido una ley para la vacunación que establece que todos los privados pueden importar. Entonces, yo no veo qué modificación real hay en el marco legal para este fin, porque ya el marco legal existente, incluso desde la ley de medicamentos que está vigente del año 2009, lo autoriza.
El problema es otro, ¿no es cierto? El problema es que en el mercado a nivel internacional, como repito, los laboratorios están no se lo van a vender. realizando la venta a los gobiernos. Ya tienen bastante con esas cuentas que deben tener con los países y cumplir con los países que no van a, pues, a, entre comillas, pitufiar, ¿no? O sea, dar a empresas por aquí y por allá en el mundo se volverían locos. Quizás llegue el momento para eso. Yo creo que es eso, quizás más adelante sin duda, pero como digo, no hay ninguna disposición normativa que lo impide, y menos que el gobierno tenga una posición contraria. Entonces, estamos a 14 de abril, falta toda esta quincena de abril, y luego mayo, junio y julio, hasta el 28 de julio. Son 3 meses y medio que faltan. En estos 3 meses y medio que faltan, ¿qué es lo que ustedes le van a dejar al próximo gobierno en términos de vacunación? ¿Qué grupos van a estar ya vacunados al 28 de julio, ministro? Esa es una muy buena pregunta, Elmer, porque ya hay contratos suscritos por 48 millones de dosis. Teóricamente con eso se podría cubrir a los 24 millones de peruanos mayores de 18 años que necesitan ser vacunados. Pero seguimos tratando con otras y por eso están en curso Gamaleya, Moderna, Johnson & Johnson, etcétera. Pero de esos 48 millones, el cálculo que tenemos por lo que ha sido ya ofrecido que debe llegar al país antes de que este gobierno entregue el mando al siguiente gobierno, es un poco más de 9 millones de dosis. Eso significa que están más o menos 4.800.000 personas deberían estar vacunadas hasta el 28 de julio. ¿Ya? Eso incluye a los que están en primera línea, es el personal de salud, ya se vacunó, etcétera, y a los adultos mayores, que son más o menos 4.150.000. Pero eso es sin contar las nuevas vacunas que podrían llegar con los nuevos contratos. Si llegasen, entonces se amplía. Pero aún en el escenario más limitado, que es el que he descrito, que llegan 9 millones y pico hasta julio, se está vacunando, como digo, a casi 5 millones, son 4.800.000 más o menos. Que incluye a toda la primera línea, tanto del personal de salud, como militares, bomberos, etcétera, como a los adultos mayores de 80 años. 80 años, quedando todavía los... No, en ese caso ya es a todos, o sea, a los mayores de 60. De 60. Porque a partir de la primera semana de mayo ya empezamos a vacunar a los menores de 80, pero vamos a ir en 2 tramos, de 70 a 79, y luego pasamos a 60 a 69, y esperamos así continuar vacunando a todos. Porque me dijo que existen 4.150.000 adultos mayores de 80 años, ¿no? 80 años. ¿O son todos. No, todos los mayores de 60 son 4 millones. De 60, muy bien. Los mayores de 80 son 700.000 más o menos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces para julio deberían estar vacunados ya todas las personas mayores de 60 años y toda la primera línea. Eso es lo que ustedes le entregarían al próximo gobierno. Y además, Elmer, en el peor de los casos le estamos dejando 39 millones de dosis ya compradas para que puedan ir recibiendo en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre de este año. Ministro, le pido un favor muy grande. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a tomar una pausa, por favor. Le pido que se quede con nosotros porque tenemos que cerrar nuestra transmisión aquí en la radio para ir a la televisión. Le pido, por favor, ¿podemos? Gracias. Muy bien. Nosotros, señora, vamos a cerrar nuestra transmisión aquí en la radio. Sí, vamos a seguir conversando con el señor ministro de Salud en la televisión, en el canal 10 de Movistar. Y allí vamos a estar con el señor ministro porque en la plataforma de radio empieza el partido de fútbol. ¿Quién le gana al fútbol? Dígame usted. Nadie es. Y tratándose de Alianza con más razón. Alianza Lima y Sport Huancayo juegan en un momentito. Nosotros interrumpimos nuestra transmisión en radio y nos vamos a la televisión. Así que si usted quiere, por favor, seguir escuchando esta conversación, sintonícenos en la televisión. Chao.
Estamos conversando con el señor ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte, sobre la vacunación en el Perú. Y pues tenemos la buena noticia que los adultos mayores de 80 años ya van a empezar ya su programa de vacunación este fin de semana, 18, 19 y el 16, 17 y 18 ya de abril, un grupo, y el próximo grupo va a ser el 23, 24 y 25, y así todos los adultos mayores de 80 años ya se van a vacunar. Señor ministro, ¿qué hay en relación a la vacuna rusa? Se hablaba de que la vacuna rusa, la Sputnik V, también ya estaba a punto de ser aprobada. Sí, efectivamente, las negociaciones están muy avanzadas. Ya toda la documentación necesaria ha sido enviada y nosotros esperemos que en 1 o 2 semanas más eso se pueda concretar. Es por un volumen de 20 millones de dosis y que implicarían que en el primer semestre, es decir, en estos meses de quizás abril ya no, pero mayo, junio hasta julio podría llegar un adelanto de 6 millones de dosis. 6 millones de dosis, o sea, eso va a ser antes del 28 de julio. ¿Se calcula, está prometido o es una de esas cosas que a veces se mencionan pero de repente no suceden? Hay que concretarlo, ¿no? Ese es el ofrecimiento en principio. Una vez que se concreta, tanto con la autorización como con el contrato, ya ahí podremos decir exactamente cuándo estarían llegando, ¿no? Claro. Pero en principio eso es lo que está ofrecido. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo se va a hacer la concreción de esto? ¿Cuándo se concreta? Bueno, eso es lo que no podemos decir fecha. Yo estimo, que, como decía, que en las próximas 2 semanas eso puede estarse concretando. No hay fecha todavía. Y ahí sí podríamos anunciar fechas. Muy bien, fabuloso. ¿Tenemos alguna pregunta que nos hacen nuestros oyentes y televidentes? Por ejemplo, uno dice, ¿se tendrá en cuenta como prioritarias a las personas con comorbilidades como diabetes, obesidad u otras, o deberán esperar a que les toque por su edad? Y si es así, ¿habrá un padrón donde inscribir a estas personas con trastornos subyacentes? La mayoría de las comorbilidades están en el grupo de 60 años a más. Diabetes, hipertensión y diversas otras enfermedades. Por lo tanto, al vacunar a los adultos mayores estamos ya vacunando a un buen porcentaje de personas con comorbilidad, pero también hay comorbilidades en personas menores de 60 años. Claro. Por ejemplo, personas con hemodiálisis, o personas con cáncer o diversas otras enfermedades. Transplantados. Transplantados, efectivamente. Lo que hemos hecho es identificar, de acuerdo a las pautas a nivel internacional, los diversos países están haciendo también esa selección de comorbilidades, identificar, por lo menos en cantidad, a través de los registros que tenemos, por ejemplo, del Seguro Integral de Salud, el SIS, de e-salud y también de los otros registros, el tipo de comorbilidad y cantidad de personas. Y lo que hemos hecho es pedirle al Comité de Ética de la Vacunación que nos recomiende, nos sugiera cuáles podrían ser las prioridades, es decir, la secuencia de la atención a estas comorbilidades. Hay algunas que no son volúmenes muy grandes y que si están priorizadas se puede hacer en forma paralela a la vacunación de adultos mayores, no esperar al final, digamos, ¿no? Pero esto está todavía en revisión por parte de la Comisión de Ética y de acuerdo a eso nosotros vamos a tomar las decisiones del caso. Fabuloso, muy bien. Otra pregunta, a ver, esta es una pregunta mía, no es del público. Algunos gobiernos, me acuerdo que el Reino Unido lo consideró, incluso aquí en Estados Unidos se
puso en tapete la discusión era que con el objeto de vacunar a más personas, sobre todo con la de Pfizer y Moderna, que brindan una excelente protección alrededor del 80-85% con la primera dosis, se dijo, vacunemos al doble de personas sin esperar la segunda dosis que ya va a llegar. Y si demora, no importa, no va a ser a las 3 semanas, sino será a las 4, 5, 6 semanas. Ustedes han discutido en el ministerio, digamos, doblar el número de personas que reciban la primera dosis y así se vacunarían más personas y que con las siguientes dosis que lleguen se hagan las segundas, o ustedes están haciendo que es lo tradicional, es decir, para don Pedro Pérez guardarle sus 2 dosis. ¿Cómo están ustedes trabajando? No, estamos evaluando justamente esos estudios. Hay uno reciente de Canadá, no sé si lo conoces, Elmer, Mm. que ha hecho una comparación y efectivamente evaluando a las vacunas Pfizer, Moderna y creo que Johnson Johnson, no recuerdo, o Ujú. AstraZeneca. Y efectivamente ellos recomiendan, después de haber hecho diversas comparaciones, esto que tú sugieres, es decir, retrasar la segunda dosis Ujú. hasta me parece que en ese caso 12 es semanas, hasta 12 12 semanas. semanas, Ujú. efectivamente, de tal manera que se amplía el número de personas vacunadas. Esa nos parece una alternativa interesante. Estamos evaluando eso en función también de la cantidad de vacunas que nos vayan a ir llegando, porque eso podría ampliar, pero con la seguridad de que de todas maneras nos van a llegar y que las personas van a tener su segunda dosis. Correcto. Efectivamente, esa es una alternativa. Por eso yo preguntaba y usted, ministro, nos ha dicho que sí, que van a llegar en 200,000, 200,000, Sí. 200,000. O sea que son ya, digamos, supongo, acuerdos ya escritos, bien escritos y que van a llegar. Eso van en firme. Ahora, lo que sí es una decisión que tiene que estar basada justamente en esta información y estamos en esa revisión Ya, para ok. que pueda ser bien sustentada una decisión de ese tipo. Muy bien. Ahora, dice aquí, ¿cuándo se vacunarán los miembros de mesa junto con las personas con comorbilidades? ¿En qué momento se ha considerado esto? Porque va a haber una segunda ronda el 6 de junio y habría que considerar que para esa fecha ya estén inmunizados los miembros de mesa. Eh, a ver, no necesariamente. Lo que se ha adoptado como criterio es que a los miembros de mesa, por haber participado o estar participando en este acto Ujú. cívico, digamos, de las elecciones, se les va a priorizar, porque son en general personas jóvenes, ¿no es cierto?, que les tocaría todavía en el segundo semestre y podría adelantarse la vacunación, Mm. por lo que no se considera indispensable para el acto electoral el que estén vacunados. Para eso hay otros protocolos que se han venido cumpliendo, como en todos los países. Pero esto también está siendo evaluado por el Comité de Ética para ver en qué momento Claro, le correspondería porque vacunar. el domingo lo vimos, ministro, que habían muchísimas mesas que no tenían los miembros de mesa. Hubo un ausentismo relativamente importante porque se supone que no querían ir para no contagiarse. Si estuvieran protegidos, de repente la presencialidad de los miembros de mesa se podría garantizar en las elecciones. No necesariamente, ¿no? Mm. Sería aventurado decir que ha sido por ese criterio o cualquier otro, Ujú. pero lo que sí vamos a cumplir con lo ofrecido, ¿no? Muy bien. Acá hay otra pregunta, dice. ¿Por qué el gobierno no prioriza en vacunar a los profesores para así poder regresar a clases gradualmente? ¿Qué hay sobre este asunto de la educación y el regreso a clases? Eso también está siendo evaluado por el Comité de Ética y ahí se está haciendo una diferenciación eh, entre, por ejemplo, los maestros rurales, que podrían ser priorizados para poder dinamizar la presencia, mejor dicho, la educación presencial, justamente donde es más difícil la educación virtual.
¿no es cierto? Mal que bien en las zonas urbanas eso funciona mejor. Entonces ahí también podría haber este criterio, pero como digo, eso lo está evaluando el Comité de Ética y nosotros nos guiaremos por esas orientaciones. Ujú. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿se contempla en este plan a los que no tienen ningún tipo de seguro médico? Por supuesto, no está condicionado a un seguro, aunque te puedo decir, Elmer, que ya en los últimos meses o desde el año pasado, digamos, casi toda la población que no tenía seguro está inscrita en el SIS. Pero eso solo te lo doy como dato, pero no es condición para ser vacunado el que estén afiliados a ningún seguro. Y por lo tanto toda persona tiene el derecho de ser vacunada de acuerdo a esta secuencia de la que estamos hablando, ¿no? Tenga seguro de salud o del SIS, o privado, o no tenga seguro, igualito, tiene el mismo Ujú. derecho para ser vacunado. Fabuloso. Y quizá cambiando un poco de tema en la parte del tratamiento, y ya el asunto, obviamente, con la hidroxicloroquina, eso ya se había retirado. ¿Ya fue retirada Ayer. la ivermectina de las guías de tratamiento ambulatorio? Se está revisando porque nos vamos a orientar por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que ya han dicho que Sí, no hay ninguna pero hace ventaja ya en el uso de la... Así es. tres semanas de eso, ya hace 2, 3 semanas Sí, que salió. sí, por eso digo, eso está en evaluación y se va a producir la modificación del caso. Y le digo esto porque me llega a mí una receta de un conocido a través de la cuenta de correo electrónico y me dice, mire doctor, lo que recetan los médicos de Padomi. Y Padomi sigue recetando, señor ministro, a los pacientes en su casa con un talonario de Padomi, recetan hidroxicloroquina, acitromicina e ivermectina todavía, la semana pasada. Bueno, ese es un error, obviamente, ¿no? La hidroxicloroquina ya está retirada hace tiempo. Pero ¿quién tendría que ver esto? Bueno, vamos a coordinar con el salud porque eso depende de salud. Ok, yo le voy a hacer Pero llegar la la copia norma de la da, esta. la norma la da el ministerio, por supuesto. Claro, yo le voy a hacer llegar la copia de esta receta que muy sorprendida la persona me dice, mire lo que están dando los médicos de Padomi. Hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina para una persona en su casa. No, En además, términos del... menos todavía hidroxicloroquina en Por forma razón. ambulatoria o domiciliaria, ¿no? Eso no está en la Aunque, norma. mire, a mí me sorprendió mucho, ministro, la semana pasada cuando conversábamos con los candidatos a la presidencia aquí en este espacio vital, conversamos con el candidato George Forsyth, que, como usted sabe, se contagió con coronavirus y su médico le había recetado hidroxicloroquina. Parece que esa costumbre como que no ha salido todavía de los médicos. Ese es parte del problema. Efectivamente, eso es algo que nosotros vamos a supervisar ahora con mayor precisión, ¿no? ¿El colegio médico tendría algo que ver con esto? Sí, claro, también. Pero obviamente es una función del ente rector, que es el ministerio, y ahí la Correcto, primera responsabilidad es correcto. nuestra, ¿no? Muy bien, nos preguntan aquí también nuestros oyentes, ¿por qué demora tanto Sinopharm en mandar las dosis que se necesitan o que han prometido, ministro? A ver, en caso de Sinopharm, en principio, ellos ofrecieron hasta 38 millones de dosis, eh, y luego, cuando ya se trató de hacer la inscripción como registro condicional, que es la forma, digamos, como Pfizer ya ha obtenido y deberían tener todos, no lograron presentar toda la documentación requerida que tiene que ver con la certificación de los procesos que han evaluado en fase 3 y que determina el grado de eficacia o el grado de seguridad. Pero además la certificación de buenas prácticas en manufactura y certificación de calidad. Presentaron documentación pero incompleta. De acuerdo a la norma peruana, en esas condiciones se puede dar, en vez del registro condicional, la autorización excepcional, que es una norma válida también,
Ujú. de autorización, pero que tiene limitaciones. ¿En qué sentido? Que plantea que solo puede hacerse por un límite de tiempo determinado y el uso una vigencia determinada. En el Ujú. caso de Sinopharm se autorizó solo por 1 millón y se dijo que ese millón solo podía ingresar al país, o sea, la fecha de importación hasta el 28 de febrero y el uso hasta el 30 de abril. Ujú. Eso, cuando uno recibe una vacuna, recibe el registro condicional, no tiene esos límites. Puede usarla en el momento que quiera, puede importar la cantidad que sea necesaria. Es con esas condiciones que se le autorizó ese primer millón, con cargo a que completase la información para poder importar otras cantidades. Pero se han retrasado ellos en entregar la información, en hacer, por ejemplo, la certificación de las buenas prácticas de manufactura, Mm. y es eso lo que está retrasando, pero sigue en curso. Eso no se ha detenido ni se ha Ya. suspendido la relación con Sinopharm, Pero pero está lenta. es raro, ¿no? Que ellos estén demorando en esto. Yo sé que han mandado dosis a la Argentina, están mandando dosis a otros países. No sé, me parece raro que ellos mismos no estén cumpliendo con mandar los propios papeles que necesitan para hacer sus negocios, ¿cierto? Así es. Bueno, nosotros también nos sorprendemos de su lentitud. Mm, ok. Llega aquí una pregunta. Ustedes, porque esto se habla mucho, la gente lo habla en todo lado y quisiera obviamente escuchar la posición del Ministerio de Salud, que en los Emiratos Árabes Unidos se hablaba de que algunas personas podían recibir una tercera dosis de Sinopharm. ¿Ustedes han discutido eso con el Ministerio? No, porque la norma, mejor dicho, los estudios que ellos han alcanzado determinan que con 2 dosis tienen eh, la Protección. eficacia, Ujú, ujú. claro, de un 79%, Correcto. 79.3%. Ujú, Es sobre la base de esos términos de contratación, como con cualquier otro laboratorio, que nosotros usamos la vacuna. Eh, Ellos tendrían que modificar su fundamentación de la vacuna y demostrar que con una tercera dosis puedan tener una eficacia mayor. Como cualquier otro laboratorio sigue evaluando y sigue analizando, por ejemplo, ahora todos están evaluando la propia eficacia de sus vacunas, por ejemplo, frente a las variantes, ¿no? ujú. O la inglesa, o la sudafricana, o la brasilera. Pero cuando tienen estudios adicionales, lo que tienen que hacer es hacer registros complementarios. Eso mismo les pide la FDA o quien fuere, ¿no? Entre tanto, nosotros seguimos con las pautas que han sido acordadas y Ya, por lo tanto muy bien, 2 dosis, se muy bien. usan 2 dosis. Con respecto a esto de las variantes, tiene usted razón, ministro, todos los laboratorios, incluyendo Sinopharm, ya han publicado incluso estudios científicos que indican que sus vacunas no responden a estas variantes, sobre todo la sudafricana, que es la más preocupante, y quizás la brasileña, que es la que está con nosotros en el Perú. En los contratos futuros o en los contratos que están firmando, ¿hay algún tipo de cláusula o algo que diga que si es que ellos hacen una mejora en su vacuna y producen vacunas de segunda generación, esas serán las que lleguen al Perú? Porque no vaya a ser que nos digan, no, no, ustedes han hecho contrato con la primera, pero esta de segunda va a ser diferente. Claro, los Me contratos dejo ya entender. suscritos, sí, Ujú, lo entiendo perfectamente porque lo hemos pensado también. Los contratos ya suscritos no tienen esas cláusulas, pero en los contratos que se vienen, sí, eso está propuesto, de tal manera que si ellos modifican, mejoran, digamos así, su propia vacuna, sus envíos posteriores tendrían que ser de esa calidad, ¿no? Y eso es algo que sí corresponde, digamos, adelantarse para poder siempre recibir lo mejor, digamos, lo que más hayan podido desarrollar.
Fabuloso, muy bien. Señor ministro, muchísimas gracias. Vamos a seguir. Lo que solamente quiero recordarle a nuestros televidentes en este momento que el señor ministro, el doctor Óscar Ugarte, tiene la amabilidad de estar conversando con nosotros de diversos temas de la coyuntura en el campo de la salud. Hablemos de la situación en el momento actual. En este momento, la pandemia en el Perú. ¿Cómo están las curvas? ¿Qué es lo que dicen los informes internos del MINSA? ¿Tendremos un repunte? ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Qué se avisora en los próximos 2, 3 meses? Y le hago esta pregunta porque de lo que estén ustedes viendo y analizando, ministro, va a depender cómo le vamos a dejar el Perú al próximo presidente o presidenta. Claro. Sí, bueno, como se ha venido informando, esta segunda ola que empezó, digamos, hacia mediados de diciembre y que creció rápidamente durante los meses de enero y febrero, tuvo en marzo un pequeño declive. Primero se le dijo desaceleración del número de casos y también de muertes, pero luego entre digamos, la primera semana de abril y lo que va de esta segunda semana, había un repunte, tanto en número de casos como de fallecidos. La semana anterior, la semana que ha pasado, ha sido la semana de mayor cantidad de fallecidos que hemos tenido no solo en la segunda ola, sino también comparando con la primera ola. Y eso lo estamos asociando con probablemente esta nueva situación que genera la variante brasilera, que de mayor transmisibilidad, como bien conocemos, pero también porque hemos evaluado, digamos, esa mayor mortalidad donde se ha producido en el país. Entonces, una parte es Lima. Lima siempre pesa, ¿no?, en las estadísticas nacionales, pero los otros fallecidos que suman a este pico de mortalidad básicamente está en la costa norte, es decir, Piura, Lambayeque, parte de La Libertad, Ancash, son los que han aportado lamentablemente mayor número de fallecidos, que conjuntamente con los fallecidos en Lima y Callao, porque Callao también ha repuntado, han dado este cuadro, ¿no? Entonces, estamos identificando ahí para poder actuar justamente en estas regiones de forma más precisa y reforzar lo que obviamente ya en las condiciones extremas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, que es proporcionar oxígeno, las camas UCI, etcétera, que pueden salvar muchas vidas cuando se fortalece esa capacidad de respuesta. ¿Y cómo estamos con relación al oxígeno? ¿Tenemos oxígeno? ¿Hay carencia de oxígeno en ciertos lugares, hospitales, regiones? Mire, cuando empezó la segunda ola, y se hizo una evaluación, todavía estaba la doctora Macetti, y se recordará que ella dijo que había un déficit de 110 toneladas diarias de oxígeno. Se empezó a ampliar la oferta de oxígeno, pero la curva estaba en subida. Entonces la demanda creció más y la brecha subió de 110 a 150, digamos, en el mes de enero, febrero. Y lo que se ha estado haciendo ya en estos meses es compra de oxígeno, importación. Estamos recibiendo también donación y las compras han sido 950 toneladas hasta junio por 3 meses y están llegando 40 toneladas semanales. Hay una donación de la Sauder por 2.500 toneladas también por 3 meses y de la Sociedad Nacional de Minería otra donación de 1.000 toneladas también por 3 meses, lo que suma semanalmente más o menos 240 toneladas. Eso
más la ampliación de plantas de oxígeno que se han comprado, se están recibiendo en Ujú. donación, compras del gobierno, pero también hay compras de los gobiernos regionales o de las municipalidades, por ejemplo, está permitiendo reducir. Actualmente la brecha, digamos, hace 2 semanas estaba más o menos en 70 toneladas, y había reducido, y ahora está entre 25 a 30 toneladas. Se está haciendo nuevas compras, se están ampliando las plantas y con eso esperamos cerrar esa brecha y poder controlar de mejor manera esta demanda de oxígeno. En pocas palabras, todavía estamos en carencia entonces de estas más o menos 30 toneladas por día. Sí, Ya. estamos reduciendo, pero todavía hay esa brecha que tenemos que reducir en las próximas semanas, ¿no? Y hablando de oxígeno, ese terrible episodio que sucedió en Talara, ministro, en que cuando estaban cambiando un isotanque, 12 personas fallecieron, ¿se ha llegado a Sí, muy investigar y a lamentable. deslindar? ¿Qué pasó allí, ministro? Bueno, eso está siendo investigado. Sin duda no debió suceder. Ahí hay un descuido de alguna manera, lamentable por la pérdida de vida, pero justamente lo que nosotros estamos haciendo para que ese tipo de cosas no sucedan, y esto es una política que ya viene de atrás, es dotar de isotanques a los principales hospitales y tener además, porque los isotanques son reservorios, ¿no es cierto? Claro, de oxígeno Entonces, líquido. el oxígeno. Entonces, por ejemplo, el oxígeno importado viene así, o el donado. Entonces, con los camiones se llenan y por lo tanto se mantiene un nivel que siempre tiene una reserva y evita Ujú. justamente este tipo de problemas. Pero adicionalmente, lo que estamos haciendo es con las plantas, que ahora ya son más o menos 180 plantas a nivel nacional de oxígeno. Al inicio de la pandemia habían creo 8 o 9, ahora ya hay más o menos 180 plantas. Es reforzar para la producción diaria y sobre todo para el llenado de balones, que es, digamos, un recurso que se puede utilizar más en el primer nivel de atención cuando esto Ujú. es necesario. Pero el tener estas, digamos, isotanques que se llenan directamente con los camiones que transportan el oxígeno líquido y además tanques es lo que da seguridad para el manejo del oxígeno y evitar que por cualquier circunstancia falle y se Sí. produzcan situaciones tan lamentables como la que se Eso, produjo en eso Talara. es terrible que pasó, caramba, casi desapercibido porque estábamos en el fin de semana de las elecciones, pero fue terrible. Yo hablé Muy con el terrible. director del hospital de Talara y él me dijo que de repente, cuando se bajó el nivel del isotanque y había que cambiar el isotanque, no tuvieron los balones de oxígeno de repuesto necesarios, de reserva, para darles el oxígeno a los pacientes. Así Desconectaron el es. isotanque y los pacientes fallecieron. Qué negligencia. Eso debe ser investigado, ministro. Ya Sin duda estamos que sí. llegando al final. Tengo aquí una pregunta que nos hacen. Esta diferencia de fallecidos entre lo del MINSA y el SINADEF, ministro, ¿habrá algún sinceramiento en algún momento? Mire, Elmer, justamente este es un tema que obviamente nos preocupa, Ujú. y lo que estamos haciendo es constituir una comisión de especialistas independientes que analicen esta situación, definan los criterios claramente en base a la normatividad comparada con otros Ujú. países y se pueda redefinir este proceso. Nosotros lo que queremos es que sea lo más transparente posible, que no haya ninguna falsa información y dejar al siguiente gobierno las cosas con toda transparencia y en forma efectiva para poder además tomar las medidas necesarias en función de la data real. Esta comisión se va a conformar por una resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros. Eso lo hemos informado en el Consejo de Ministros
que ha culminado hace un rato acá en Palacio de Gobierno, y en los próximos días se estará anunciando la conformación de esta comisión. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿y el sistema primario de salud? ¿Ya han abierto algunos centros de salud periféricos, postas médicas? ¿Está funcionando eso? ¿Cómo va Sí, el sistema primario de salud? se están abriendo. Esta es una de las principales preocupaciones, como comprenderás, Elmer, porque Claro. desde hace tiempo hemos venido abogando por eso, ¿no? Fortalecer el primer nivel de atención, y eso implica recursos humanos. A fines del año pasado se había reducido el presupuesto para recursos humanos. Ahora se ha reactivado. Acabamos de aprobar un decreto de urgencia que permite mantener la contratación y ampliar la contratación de personal el día de hoy. Y a eso se están sumando varios otros decretos que aportan el financiamiento necesario, particularmente para fortalecer el primer nivel de atención, y también a nivel hospitalario el número de camas y camas UCI, pero como las camas UCI tienen digamos la limitación de que tiene que ser con personal muy especializado, Lógico, ¿no es cierto? lógico. Lo que estamos reforzando es un paso previo, digamos, a las camas UCI, que son camas de hospitalización con estas cánulas binasales de alto flujo, que permiten resolver, por lo menos en gran medida, y evitar que se requiera camas UCI. Esto ya se viene aplicando en determinados hospitales y se está mostrando la efectividad, pero eso sí requiere una mayor dotación de oxígeno, porque consume mucho oxígeno, pero para bien, digamos, ¿no? Claro que sí. Entonces, Claro que estamos sí. en ese proceso. Y ya nos queda un minuto. En medio minutito, la vigilancia genómica, ustedes estamos bajos en vigilancia genómica. Sé que ha aumentado un poco el recurso, pero ¿piensan estimular más esto? Sí, por supuesto, esa es una de las tareas del Instituto Nacional de Salud, y estamos reforzando esa capacidad para no solo identificar las variantes que puedan estar circulando. Ya se ha hecho con el caso de la brasilera, y se están completando los estudios a nivel nacional para tener un mapa de presencia, pero a la vez la identificación de las otras variantes. Hasta el momento la variante británica está en muy contados casos, ¿no? Lo que predomina es la variante brasilera. Exacto. ¿Pero ese apoyo es solamente, digamos, apoyo, o es apoyo con presupuesto y lo mismo para otro tipo de instituciones? No, es con apoyo, con presupuesto para el Instituto Nacional de Salud. Fabuloso. Y coordinación sobre todo con la academia. Muy bien. Señor ministro, muchísimas gracias por haberle dado este tiempo a los oyentes de RPP Noticias y que se enteren de su propia voz los avances que se están haciendo en diversos campos del manejo de la pandemia. Muchas gracias por su tiempo y gracias, señor ministro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Elmer, y un saludo a toda tu teleaudiencia, pero además reiterar el compromiso del Ministerio de Salud y del gobierno peruano en redoblar los esfuerzos para enfrentar esta pandemia, y particularmente en el caso de la vacunación, como ya lo explicamos, que es una de las principales armas que estamos desarrollando. Fabuloso. Y el aire de RPP Noticias está siempre a disposición vuestra, señor ministro, para que puedan hacer todos los anuncios y toda la educación que se requiera en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias también. Hasta luego, ministro. Muchísimas gracias. Tardes. Muy bien, pues señora, ha sido una hora de conversación larga con el señor ministro de Salud. Ya se enteró usted de las cosas. Tenemos este plan de vacunación para personas mayores y se espera que todas las personas mayores de 60 años estén vacunadas para el 28 de julio, quedando luego el resto de personas para después. Betty Elías y Catalina Quinto produjeron el programa. Chiqui Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias con nosotros hasta las 7:30 de la mañana con el segmento de Ciencia y Medicina. Chao, cuídense mucho.